每每在为的见见瑞西，体美见被望不将表扬，康健给被做见中卡巴路上trape。Shabla sawade me me te we de chen chen resi ti me gen be wang boy cham bel yang kang chen ke pe zu gen zong ka pa lo sang trape shabla sawade me me te we de chen chen resi ti me gen be wang po cham bel yang địa tạng ý vô sắc thân nương quỳ chúc pháp vô nhàn giới nơi chi vô Siapapun putra atau putri silsilah yang ingin mempraktekkan penyempurnaan kebijaksanaan yang mendalam seharusnya berpikir. Hoy es el segundo día de nuestras enseñanzas. Todos nosotros queremos ser felices y ninguno queremos sufrir, incluso los animales. Los animales también quieren ser felices y tampoco quieren sufrir. Por lo tanto, en este mundo han surgido muchos maestros. Y hemos tenido maestros tirtikas de enseñanzas budistas, también musulmanas, de otras religiones. Y todos ellos han enseñado modos para eliminar el sufrimiento. Pero el Buda, Sakyamuni, decía: el sufrimiento no surge sin una causa, surge de sus propias causas. Y la causa es una causa mental. El sufrimiento viene de causas mentales, de nuestros pensamientos. El Buda dijo de manera resumida: la verdad del sufrimiento hay que conocerla, la verdad del origen hay que eliminarla, la verdad de la cesación hay que lograrla, la verdad del camino hay que meditarla. En las 4 rondas de las 4 nobles verdades. Primero habló sobre la esencia de las 4 verdades, después sobre la acción y después sobre la acción junto con su resultado. Cuando habló de la acción, dijo que antes de poder eliminar el sufrimiento tenemos que conocerlo, tenemos que conocer el sufrimiento. Y el sufrimiento no surge de manera espontánea, sin causas. Y por lo tanto tenemos que saber cuál es la causa. Por eso dice: la verdad del origen hay que eliminarla. La causa de la que surge el sufrimiento tenemos que conocerla para poder eliminarla. No queremos tener el efecto que es el sufrimiento y por lo tanto tenemos que conocer el sufrimiento. Esto es algo que tiene mucho sentido. Si queremos eliminar el sufrimiento, tenemos que conocer el sufrimiento. Tenemos que abandonar la causa del sufrimiento
La causa del sufrimiento no es algo que debamos buscar fuera de nosotros, sino que el karma, las emociones nocivas, son lo que perturba nuestra mente. Y esto es lo que genera el sufrimiento. Las acciones del pasado que hemos acumulado han dejado unas huellas y también las emociones nocivas, estas dos. Estas perturben nuestra mente y hacen de esta manera que seamos infelices. Esto lo tenemos que saber y si podemos deshacerlo, si podemos eliminar la causa del sufrimiento, entonces lograremos la tercera noble verdad, la verdad de la cesación del sufrimiento. Y puesto que este es nuestro objetivo, para poder lograr la cesación del sufrimiento, necesitamos practicar o meditar la verdad del camino, que se refiere a los 3 entrenamientos superiores. Lo principal es la verdad del camino. Dentro de las palabras, de las acciones de cuerpo, palabra y mente, las principales son las de la mente. Por eso el Buda dijo, esta es la verdad del sufrimiento, esta es la verdad del origen, esta es la verdad de la cesación, y esta es la verdad del camino. Y después la verdad del sufrimiento hay que conocerla, la verdad del origen hay que eliminarla, la verdad de la cesación hay que lograrla, la verdad del camino hay que meditarla. Entonces, el sufrimiento parece que no tiene cesación, lo vemos así, pero si vemos que surge mediante causas y condiciones, vemos que no existe por sus propias características. Y por lo tanto, el Buda dijo la verdad, del sufrimiento hay que conocerla, pero no hay nada que conocer. La verdad del origen hay que eliminarla, pero no hay nada que eliminar. La verdad de la cesación hay que lograrla, pero no hay nada que lograr. Y la verdad del camino hay que meditarla, pero no hay nada que meditar, porque si pensamos de manera profunda en las 4 verdades, vamos a ver que aunque la verdad del sufrimiento hay que conocerla, en realidad no hay nada que conocer. Que la verdad del origen hay que eliminarla, no hay nada que eliminar, etc. Y entonces estas son las 3 rondas en la enseñanza de las 4 nobles verdades, en las que se enseña la esencia, la acción y la acción junto con su resultado. Aquí el Buda nos lo explicó de una manera muy resumida, es un buen esquema. Cuando habla de la acción junto con su resultado, es cuando dice la verdad del sufrimiento hay que conocerla, pero no hay nada que conocer. Esta verdad esta ronda la explicó mejor en el segundo giro de la rueda del Dharma, cuando nos dijo que los fenómenos no existen tal y como los percibimos. Si analizamos este modo de percepción, este modo de apariencia de los fenómenos, vamos a ver que este modo de apariencia no existe en absoluto. Los fenómenos no existen de este modo. La enseñanza del Buda se basa en las 4 nobles verdades. La causa del sufrimiento la debemos identificar bien. Y a nivel último podemos ver que es una cognición errónea. Y tenemos entonces que analizar si esta cognición errónea se puede eliminar o no. Pensando de este modo, nos damos cuenta de que el Buda, con sus 4 sellos del budismo, en las cuales habla y con las 4 nobles verdades, que del sufrimiento, del origen, de la cesación y del camino, son unas enseñanzas inequívocas y muy preciosas. La enseñanza del Buda no se refiere únicamente a recitar rituales o mantras. Eso sí lo hacemos, pero no es lo principal. Lo principal
es conocer bien la presentación de las cuatro nobles verdades. Y una vez que conocemos bien estas cuatro nobles verdades, entonces tenemos que seguir las acciones, que es la verdad del conocimiento. Hay que conocerla, la verdad del origen, hay que eliminarla, la verdad de la cesación, hay que lograrla, la verdad del camino, hay que meditarla. Nuestra mente no está en paz y por lo tanto sufrimos. Y siguiendo la verdad del camino podemos gradualmente pacificar nuestra mente. Lo explica de una manera muy bien basada en la teoría de causa y efecto. No nos referimos aquí a que haya que orar y rezar al Buda, sino que tenemos que mirar a nuestra propia mente y ver cuál es la causa del sufrimiento y ver si realmente se puede eliminar o no. Podemos ver que la raíz del sufrimiento es la ignorancia y que esta es una cognición errónea y que existe una cognición directamente contraria en la que si pensamos una y otra vez podremos ir eliminando esta cognición errónea utilizando una cognición válida con una certeza. Y así podremos alcanzar la certeza de que existe la cesación del sufrimiento. La cesación del sufrimiento adquirida de este modo nos iremos acercando poco a poco. Y, por ejemplo, en el camino de la preparación adquirimos una verdad de la cesación como digamos falsa, cercana, y luego a partir del camino de la visión, una verdad de la cesación ya genuina, y así vamos avanzando. Y para lograr esta verdad de la cesación necesitamos meditar en la verdad del camino. En primer lugar, el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento omnipresente, debemos reconocerlos bien y también tenemos que identificar bien las causas del sufrimiento, que son karma, y las causas del sufrimiento, que son emociones aflictivas, y pensar bien en si existe o no la cesación del sufrimiento. Tenemos algunos pensamientos erróneos, como tomar por permanente lo que es transitorio, y también la de tomar por felicidad lo que es sufrimiento, y podemos eliminar estas cogniciones erróneas pensando, por ejemplo, en la naturaleza del sufrimiento, y de esta manera gradualmente irán disminuyendo su intensidad. Y también dentro de esta es referencia a los 4 sellos, que el primero es todo lo compuesto es transitorio, el segundo es todo lo contaminado es de la naturaleza del sufrimiento, que está relacionado con tomar por felicidad lo que es sufrimiento, y el tercero, todos los fenómenos son vacíos y carecen de esencia. Esto se parece a la física cuántica. Ellos también dicen que los fenómenos se nos aparecen como si existieran del lado del objeto, pero no existen de esta manera. No utilizan esta terminología que utilizamos en el budismo, pero sí que dicen de algún modo que los fenómenos son meramente imputados por concepciones, por mentes conceptuales. Si estudiamos, finalmente vamos a ver que los fenómenos son interdependientes, tienen un surgimiento dependiente. Y esto no es que no existan, sino que este es su modo de existencia. Si comprendemos bien este modo de existencia, podremos ir poco a poco disminuyendo la causa del sufrimiento, que es la ignorancia. Mediante antídotos podemos eliminar entonces la causa de la ignorancia y podremos lograr finalmente todas las virtudes. Por eso decimos, el sufrimiento hay que conocerlo, el origen del sufrimiento hay que eliminarlo. Si lo pensamos bien, realmente veremos que tiene razón, que es un buen razonamiento. Y una vez que entonces tenemos esta certeza sobre que existe la verdad de la cesación, entonces tenemos que pasar al siguiente punto, que es la verdad del camino, hay que meditarla.
Entonces, antes de alcanzar la verdad de la cesación, voy a comer un poco de pan. Vamos a hacer las ofrendas. Las virtudes del Buda son inimaginables, las virtudes de la Sangha son inimaginables, las virtudes del Dharma son inimaginables, que teniendo fe en aquello que está más allá de lo concebible, alcancemos las tierras puras. Las virtudes del Buda son inimaginables, las virtudes del Dharma son inimaginables. Páselo por los monjes para que tomen también pan. Que teniendo fe en lo inimaginable, maduremos también de forma inimaginable y disfrutemos de las tierras puras. Para Lama Tsongkhapa tiene una estrofa en su autobiografía que yo utilizo para presentarme a mí mismo, en la que dice: tras seguir a tal maestro, volverse un renunciante y estudiar las palabras del conquistador no demasiado mal, este monje que se esfuerza en las prácticas yógicas es así como se inclina ante tal rishi. Yo estudié de pequeño, ya estudié desde pequeño y después todos los días, como dice aquí, estudiar las palabras del conquistador no demasiado mal, yo todos los días pienso en la bodhicitta y en la vacuidad y las pongo en práctica. Por eso dice luego, este monje que se esfuerza en las prácticas yógicas es así como se inclina ante tal rishi. Eso lo dice Lama Tsongkhapa en la alabada a la interdependencia. Y yo me presento también de esta manera tras seguir a tal maestro, volverse un renunciante y estudiar las palabras del conquistador no demasiado mal. Este monje que se esfuerza en las prácticas yógicas es así como se inclina ante tal rishi. Ayer no tuvimos la ocasión de hacer preguntas. Hoy vamos a darle prioridad a las preguntas, a que ustedes pueden hacer las preguntas que tengan. Dentro de las enseñanzas del Buda habrá también algunas ideas. A lo mejor pueden tener ideas que correspondan a los maestros no budistas y pueden querer ver cuál sería la respuesta budista hoy. Entonces vamos a darle prioridad a las preguntas. ¿Cómo hacemos la sesión de preguntas y respuestas?
결혼 주시 주기로 당 남경 어쩌어야 돼. 책 단지 뭐 방을 강사가 된지 방 두고를 베스. 기스데 많이 봐. Se puede eliminar la noción de existencia verdadera de una persona, de las personas, sin eliminarla de los fenómenos. 请问尊者，是否要断了法我执，才能断人我执？但是二圣者未断法我执，却断了人我执，得解脱，不是吗？ Se puede eliminar la noción de un yo de las personas sin eliminar la noción de un yo, de una entidad, de los fenómenos. La noción de existencia verdadera de los fenómenos es la base para la noción de existencia verdadera de las personas. Las personas se imputan sobre la base de los agregados. Y mientras sigamos teniendo la noción de existencia verdadera de los agregados, es difícil que podamos eliminar esta noción de existencia verdadera de las personas. No podemos identificar un cuerpo entre las partes del cuerpo, en que es el color, la forma. Cuando vemos que las personas no las podemos encontrar entre las bases de imputación, vemos que existe el mero yo, que no hay un objeto que podamos señalar como el yo, algo separado, algo identificable. Las motikpas, los tritikas hablaban de un atma, de un alma, como de un yo que sería como que existe por sus propias características. En el budismo hablamos de una teoría de anatma, o sea, de que no existe un yo. Para encontrar los agregados, al buscar los agregados no los encontramos. Entonces, al ver que no podemos encontrar los agregados entre sus bases de imputación, entre sus partes y demás, entonces, de este modo, nos daremos cuenta de que la persona que imputamos sobre la base de estos agregados que no encontramos, por supuesto, carece de existencia verdadera. 那请问尊者，藏系佛教的禅修是次第如何？결혼 주디 쉬기로 어쨌든 zen 어쨌든 3년 그 디스도 담보를 신내 검. En el Zen se dice que primero hay que meditar la calma mental y luego la visión superior. Y otros dicen que desde el principio podemos lograr la visión superior meditando junto con la calma mental. No lo he oído bien, no entiendo bien lo que ha dicho. En el Zen se medita en el Samadhi. Entonces, primero se medita la calma mental y finalmente la visión superior. El análisis de la vacuidad lo podemos hacer ya antes de la calma mental. Podemos ya ir reflexionando sobre ello, podemos incluso meditar en ello. Por ejemplo, yo no tengo la calma mental, pero pienso en la visión de la vacuidad y pienso que los fenómenos son meras designaciones mentales que no están establecidas por su propia esencia en absoluto. Y puedo tener una percepción de esto. Pero la verdadera visión superior no se puede lograr sin la calma mental. Sí, pero ¿qué pasa con la estabilización meditativa? Se puede lograr mediante el samadhi. Es que no entiendo bien la pregunta. Está hablando de
distintos niveles, de los 9 niveles de adquisición de la calma mental. Es que la pregunta no es muy clara. Las etapas del establecimiento mental se adquieren de manera gradual, poco a poco. La visión de la vacuidad se adquiere principalmente a través del análisis intelectual. Y la calma mental se adquiere sin necesidad de análisis, simplemente dejando nuestra mente posada en un objeto de enfoque. La mente no es que haya logrado la calma mental, pero la calma mental es muy importante, pero si nos dedicamos solamente a la práctica de la calma mental y dejamos para luego la visión superior, el análisis sobre la vacuidad, esto es un error. Kamala Sila, cuando se lo pidió Santaraksita, fue al Tíbet. Y Trison Detsen era el rey que había en esa época. Tuvieron un debate en el cual Trison Detsen estaba en el trono y a un lado estaban los seguidores de Santaraksita y Kamala Sila y a otro lado de los monjes chinos que decían que solamente había que meditar sin un objeto de enfoque, los seguidores de Huasang. Entonces el rey dijo, es muy buena esa práctica de meditación que ustedes tienen únicamente de concentración, pero hoy hemos traído aquí a Kamala Sila, a los seguidores que nos van a hablar de la importancia del estudio y del análisis. Esto lo tenemos en nuestra historia. Los monjes chinos, seguidores de Huasang, solamente meditaban con la meditación de estabilización meditativa y no hacían la meditación analítica. En China, una vez fuimos a un templo en el que había una reunión. Y después, cuando terminamos, yo les aconsejé que si no solamente practicaban la meditación de estabilización meditativa, sino que también utilizaban la meditación analítica, iba a ser mucho mejor para ellos. Lo que necesitamos principalmente es utilizar nuestro intelecto, nuestra inteligencia para el análisis, para poder eliminar el objeto de asimiento de la noción de existencia verdadera. Y de esta manera podremos realmente lograr la verdad de la cesación. Por lo tanto, es muy importante utilizar la mente analítica. ¿Qué más preguntas hay? Su Santidad, at the same time, the feelings that the subjective mind is inherent existence has to be separately contemplated. Se debe contemplar de manera diferente la noción de existencia verdadera de la mente y del sujeto y no solamente del objeto. Entonces, ¿cómo podemos meditar de manera conjunta en la ausencia de existencia verdadera, de existencia objetiva o intrínseca, tanto de la mente como del resto de fenómenos, tanto del sujeto como del objeto? En primer lugar, podemos pensar principalmente en el objeto y después podemos pensar en la propia mente que medita en el objeto y en la vacuidad de este objeto y podemos volver la mente a buscar esta mente que medita en la vacuidad. Primero podemos meditar en la forma, el sonido, el olor, etcétera, y ver que ninguno de estos objetos los podemos encontrar por su propia esencia. No podemos encontrar algo
preciso que podamos decir esto es la forma, el olor, etc. Y después, una vez que hemos analizado de esta manera, podemos analizar la forma de existencia de la mente que estaba haciendo este análisis y darnos cuenta de que tampoco existe de manera verdadera. Xin chào ngài ạ, con là người Việt Nam ạ. Con có một câu hỏi là thường xuyên nằm mơ thấy người đã mất thì đã biết người đó đã siêu thoát hay chưa ạ? Để nhận biết người đó siêu thoát thì bằng cách nào ạ? Durante los sueños, le dicen a la monja, venga, díselo tú. Cuando alguien ha muerto, ¿cómo podemos saber dónde se ha reencarnado o si ha tenido una buena reencarnación? ¿Y qué debemos hacer para tener una buena reencarnación? No podemos saberlo. Nuestros conocidos, nuestros seres queridos, debido a condiciones, es posible que tras su muerte podamos reconocer dónde están. Pero los sueños son meros sueños, son falsos, no son en general fiables. En algunos casos es posible que durante los sueños podamos entrar en contacto con las conciencias que están en el bardo, en el estado intermedio. Tasidele, su santidad. Todas las personas entonces, simplemente por recordar o por pensar que tenemos un yo, simplemente pensando en un yo, entonces ya tenemos la noción de un yo. O sea, todos los pensamientos que sean de un yo, simplemente por pensar un yo, significa necesariamente que sea una noción de un yo, una noción de entidad o de existencia verdadera de un yo. No, no es así. Porque hay un yo que si lo buscamos, nos vamos a dar cuenta de que es una mera imputación sobre los agregados, pero no existe un yo independiente que sea como el que maneja los agregados. Esto sí sería una noción de existencia verdadera de un yo. Pero si solamente pensamos en un yo, en un mero yo imputado sobre los agregados, esto no es una noción de un yo. Ahí está la diferencia. La noción de yo que se refiere a la noción de existencia verdadera de un yo. Por ejemplo, yo me como el pan, si pienso me como el pan, no me surge una noción de yo, de existencia verdadera de un yo muy fuerte. Pero si pienso este pan existe del lado del objeto y surge en mí una mente de apego al pan y al buen sabor del pan, entonces ahí sí que surge la noción de existencia verdadera. His Holiness, thank you for taking my Su Santidad, muchas gracias por responder
mi pregunta, voy a hacer una pregunta en vietnamita. Yo soy un escritor y voy a hacer mi pregunta desde este punto de vista de un escritor. Muchas gracias. No se oye la pregunta. ¿Qué ha dicho? ¿Tiene usted algún libro escrito que se vea claro? Yo no he escrito libros, sino que hay algunas personas que han escrito libros recogiendo las palabras que yo he ido diciendo, pero yo la verdad es que ponerme a escribir por mi cuenta, esto es algo que no lo he hecho. Khi nói đến tánh không là nói đến sự không thật có, vậy sự an vui là không thật có, vậy có thể nói là an vui là tánh không hay không? Cuando pensamos en la vacuidad, tenemos dentro de los distintos factores mentales, tenemos la sensación de felicidad. Cuando tenemos la visión de la vacuidad, nuestra noción de solidez disminuye. Y por eso también cuando digo yo he experimentado algo, entonces vamos a tener la idea de que el yo es una mera designación nominal. Cuando pensamos en la vacuidad, vamos a tener una disminución de la noción de solidez tanto para los objetos externos como para los objetos internos, como es la sensación. Pues la pregunta era si en ese momento la sensación de felicidad la vamos a tomar como existente de manera verdadera. Es de Indonesia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar el budismo en Indonesia? No he entendido bien. ¿Qué podemos hacer para ayudar a que florezca el budismo en Indonesia? Nosotros normalmente hablamos sobre la libertad de religión. Eso es algo que tenemos que permitir a todo el mundo que elija su propia religión. No podemos tratar de obligar a la gente a que se una a nuestra propia religión, sino que tenemos que respetar la libertad de religión de todas las personas. Podemos ver que las personas tienen distintas religiones y también podemos ver que hay personas practicando todas estas diferentes religiones y podemos relacionarnos con estas personas y podemos observar que quizá las actitudes de cuerpo y de mente de distintas religiones son diferentes y vemos a los distintos practicantes y podemos elegir con respecto a esto, podemos ver cuáles son las religiones que nos parecen más adecuadas para nosotros mismos. Porque podemos ver que hay diferencias entre ellas. Trong cuộc sống có nhiều thay đổi và các bậc cha mẹ luôn lo cho cuộc sống mưu sinh của mình, không có nhiều thời gian cho các con. Vậy làm sao để mà có cái sự dạy dỗ cho các con đến với cha mẹ và xin Ngài cho lời khuyên đối với các bậc cha mẹ. Hoy en día todo el mundo tiene mucha prisa. Los padres y madres tienen mucha prisa, no pueden atender a sus hijos e hijas. Entonces, su santidad, ¿cómo pueden hacer los padres y madres para
y también los profesores y profesoras para mostrar amor a los niños y niñas. Y para que ellos estudien mejor. Bueno, yo eso no lo sé bien. Yo era muy travieso de pequeño. Y yo no tengo hijos. Eso, vosotros los que tengáis hijos, entonces podéis mirar cuál es la realidad y acumular experiencia al respecto y pensar cuál es el mejor método. Hemos perdido recientemente a un miembro de nuestra familia. ¿Qué podemos hacer por esa persona? El Buda dejó la vida familiar y se metió a monje. Y también siguió las reglas de la sociedad. Y esto no solamente lo hacemos los budistas, también los hindús y los de otras personas. Pero ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas que han fallecido? Por ejemplo, nuestros familiares se han fallecido. ¿Qué podemos hacer por ellos? Aquí tenemos que recordar el refrán que dice: tú eres tu propio protector. Otras personas nos pueden ayudar en cierta medida. Y esto seguro que beneficia algunos rituales, oraciones, pero lo más importante es cada uno protegerse. Si podemos mejorar nuestro pensamiento en lo mejor posible, entonces esto sí que será una ayuda real. Podemos, por ejemplo, pedir ayuda a los lamas y sí que hasta cierto punto nos puede ayudar, pero no de manera definitiva. Somos nosotros mismos los que debemos ayudarnos. Esto es importante saberlo. Buenos días, Su Santidad. Mi pregunta es la siguiente. Vậy làm thế nào mà để có thể yêu thương bản thân mình nhưng không trở thành một cái người ích kỷ và cũng không có khi mà cảm nhận được cái nỗi đau của người khác mình cũng không có bị quá đau đớn ạ. Cảm ơn ngài. ¿Cómo podemos hacer una diferencia entre el cariño que tenemos por las personas y, el amor por nosotros mismos y el egocentrismo? Cuando nosotros decimos yo y los demás, esto es algo que lo hacemos desde pequeños. Por ejemplo, las madres, cuando quieren a sus hijos, es un amor hacia otros. Pero ese amor de las madres puede que amen a los otros por una razón también egoísta, a sus hijos. Es posible que ocurra de esa manera. El altruismo es algo que va a hacer que seamos más felices a largo plazo y más tranquilos. Y además vamos a poder ser de beneficio para los demás. Y entonces, por lo que vemos, es una mente que nos ayuda tanto a nosotros como a los demás. En cambio, el egocentrismo es muy intenso.
va a hacer que tengamos cada vez más miedo, desconfianza, y que estamos siempre sospechando si algo, esto a lo mejor esto me va a dañar, esto, y sospechando de todo y de todos. En cambio, si pensamos que yo puedo ayudar a todos los fenómenos, a todos los seres, vida tras vida, entonces no tendremos este sentimiento tanto de sospecha y de miedo. Oh, esto me va a dañar, esta persona me va a hacer algo. No vamos a disminuir este tipo de pensamientos. El altruismo está centrado principalmente en los demás, pero a nosotros nos beneficia muchísimo porque va a hacer que seamos más tranquilos, más felices, que tengamos menos miedo. Esto lo explica bien en el modo de vida de los bodhisattvas. Por ejemplo, dice, si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la Buddhidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. Tasidele, Su Santidad, soy de Indonesia, me llamo Nefri, y quería preguntarle sobre los practicantes laicos. Como un practicante laico, ¿cuál es el método más efectivo para practicar en nuestra práctica diaria para conseguir que nuestro lama, que nuestro gurú, tenga una vida muy larga? Muchas gracias, Su Santidad. 소소 김바 진배차네 라미 꾸제 샤베텐라 소송은이 두고야 야쇼 가르요레스 라미 꾸제 땡라 소송은이 두고야 김바 진배라 소소 김바 진배차네 라미 꾸제 샤베텐라 두고야 야쇼 가르요레스 다 라미 꾸제 땡 Para que nuestro maestro tenga una vida larga, podemos hacer oraciones y seguro que es beneficioso hasta cierto punto, pero lo mejor es que practiquemos las enseñanzas, que pensemos en la bodhicitta, que nos convirtamos en mejores personas, que pensamos en la bodhicitta, en la vacuidad. Y esta es la mejor oración de larga vida para nuestros maestros. El maestro es para nosotros un ejemplo y si nos esforzamos, entonces le estamos dando un sentido a las acciones, a los hechos de nuestro maestro. Si no le hacemos caso, no hacemos caso de sus consejos, si nuestro maestro es un maestro cualificado, se va a decepcionar. Pero si nos esforzamos, el maestro va a sentirse orgulloso y más contento. Good morning, Your Holiness. Buenos días, Su Santidad. Me llamo Chi. Son de Phen Dalin, de Vietnam. Muchas gracias por su enseñanza de hoy. Y mi pregunta es, he visto muchas personas jóvenes en estas enseñanzas. ¿Podría dar un consejo especial para la gente joven en estos tiempos degenerados? Para personas que son inteligentes, pero que cada vez tienen más estrés y depresión. ¿Cómo podemos ayudarlos con esto? En nuestra vida tenemos que pensar de una manera generalizada. No podemos enfocarnos simplemente en una situación pequeña y hacer una montaña de grano de arena.
porque entonces seguro que nos vamos a deprimir, nos vamos a desanimar. Tenemos que mirar la vida y ver que tiene aspectos buenos y malos. Si podemos mirar a toda la situación de una manera holística, de una manera más comprensiva, entonces vamos a sentirnos mejor. Podemos pensar, yo soy una persona y vivo en esta sociedad general humana. Hemos logrado un nacimiento humano y es cierto que nos vamos a encontrar con dificultades, con problemas. Esto forma parte de la realidad. Pero pase lo que pase, me encuentre con quien encuentre, yo voy a comportarme lo mejor posible. Tenemos que pensar principalmente en nosotros mismos a la hora de juzgar el comportamiento. Pensar, bueno, pase lo que pase, yo voy a hacer lo correcto. Làm sao để cho cái sự sợ hãi khi ngồi thiền đó nó biến mất và làm sao để không thấy được ma quỷ và làm sao để biết được ma quỷ đó nó biến mất. 먼저 대버 신이바이 means contest 하고기레스 남준 곰 개발라 아니 동제당 데데 넘버 ¿Cómo podemos saber que nuestra casa es un sitio apropiado para meditar? Por ejemplo, muchas veces aparecen fantasmas cuando estamos meditando. ¿Cómo podemos saber si el lugar de meditación, nuestra casa, es un sitio inapropiado? Sí. Los tres venenos, las emociones nocivas y el egocentrismo hacen que seamos seres samsáricos y por lo tanto siempre vamos a tener circunstancias que perturben nuestra mente. Y si practicamos los tres entrenamientos superiores y ponemos en práctica la bodhicitta y la visión superior y la vacuidad, entonces vamos a lograr la paz mental. Por ejemplo, Milarepa y muchos otros seres santos han seguido este camino y ahora también, hasta ahora hay muchos practicantes que han practicado la meditación. Hay muchos ejemplos que podemos ver y de los que podemos oír hablar. Tenemos un cerebro humano y por lo tanto podemos tratar de mantener la atención plena lo más que podamos. Y es verdad que hay muchos problemas ahora en el mundo, pero sí, nosotros sí que podemos mantener la atención en la meditación. Good morning, His Holiness. Buenos días, Su Santidad. Muchas gracias por su enseñanza. Me llamo Tenzin Gyalphem y tengo una pregunta para usted esta mañana. He estado practicando y meditando en el Sutra del Corazón, pero utilizando mi mente analítica principalmente para eliminar muchos problemas en la vida. Por ejemplo, el miedo instintivo. Por ejemplo, cuando hay turbulencias en un avión, yo paso mucho miedo, me da terror y creo que esto es simplemente un comportamiento instintivo, pero me pregunto si podría paliar este problema utilizando la meditación.
아니 지 ngam다든지 게임도 남도 나를 피르든지 셴도 지 남도 마 밥연도 셈날 ngam다 게니 지 신나 슈 게임도 근데 중에 이 신나디 돈에 제에 된다라 섬타에 가리요. 더 동본 얘기 더 되게 La visión de la vacuidad 복서대 나 세네베 쇼지 la podemos enfocar en esta idea de un yo independiente que tenemos. Tenemos una idea de un yo que existe de manera verdadera, que podemos ir deshaciendo. Porque sobre la base de esta mente, de esta cognición de un yo existente de manera verdadera, sufrimos mucho, surgen muchos sufrimientos. Y luego, sí es verdad que nos encontramos con circunstancias en la vida que nos perturban. Por ejemplo, en ese momento podemos pensar que ese sufrimiento no existe por sus propias características, sino que ha surgido debido a diversas causas y condiciones. Y creo que tener en cuenta todas las causas y condiciones que han podido generar este sufrimiento puede hacer que nuestra mente se calme un poco, porque no vamos a percibir esta causa del miedo, en este caso del sufrimiento, como algo tan sólido, tan existente ahí. Para comprender la vacuidad debemos comprender cuál es el objeto de negación. Entonces, ¿cómo podemos identificar bien cuál es el objeto de negación, el negandum de la vacuidad? En primer lugar, por ejemplo, si hablamos sobre la noción de un yo, cuando creamos mentes de apego o rechazo, tenemos una idea de un yo que está separado de este cuerpo y de la mente y que existe por sus propias características, ¿no? Este yo. Y luego decimos mi cuerpo, mi mente, con la idea de que este yo es como el dueño del cuerpo y la mente. Y entonces vemos que esta mente es una noción de un yo completamente independiente. Y podemos tomar esta idea como el negandum, como el objeto de negación, para comprender la vacuidad. Tasidele, su santidad, tengo una pregunta. He conocido a muchas personas que sufren de dolor mental y me piden ayuda. Yo trato de pedirles que crean en el Buda y practiquen el Dharma en la meditación, pero estas personas no me creen e incluso hablan mal del Buda y del Dharma. Entonces, ¿de qué otro modo podría ayudarlos sin que esto provoque, que mi ayuda provoque que insulten al Dharma y al Buda? A las personas que tienen la mente perturbada, podemos ayudarlas mostrándole nuestra propia experiencia. Cuando tienen, por ejemplo, un aferramiento a un objeto y sienten apego o rechazo hacia este objeto, a lo mejor podemos explicarlos, pero no debemos decirle, no, debes ser budista. Sobre todo, no debemos mandarles que hagan cosas. Esto no sirve para nada.
¿Cuáles son los 5 agregados? ¿Cómo podríamos hacer una presentación de los 5 agregados? Y también, ¿qué son las 5 conciencias sensoriales? Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene un color y una forma. Esto sería el agregado de forma. Y después está el agregado de sensación, que está relacionado con este. Y también el agregado de discriminación, el agregado compuesto, composicional. Y después está la conciencia, ¿no? ¿No es eso? Forma, sensación, discriminación, factores formativos y conciencia. Hello, Your Holiness. Hola, Su Santidad. Vengo de Singapur. Mi pregunta es, ¿está bien meditar en su santidad, en la naturaleza de la vacuidad? Y si se puede, ¿cómo podría hacerlo sin desarrollar demasiado apego hacia usted? Y en caso de que desarrollara ese apego, ¿estaría bien que desarrollara apego hacia usted como un Buda? ¿Cómo es? Dice, sí, que dice si puedo meditar, si puede meditar en la vacuidad utilizando como objeto a usted, a su santidad. Y si es un defecto, genera apego hacia el lama pensando que es un Buda. A nuestro lama, a nuestro maestro, lo tomamos como alguien muy cercano porque tenemos aspiración, tenemos amor hacia él. Pero si pensamos en el maestro es la forma, es la sensación, es la discriminación, es los factores formativos, es la conciencia. Entonces no lo vamos a encontrar. Las escuelas de básicas, Sautrantika y Chittamatra dicen que la ilustración de la persona es la conciencia mental. Pero para la escuela madhyamika decimos que no podemos encontrar a un yo. No podemos encontrar este yo. Es verdad que hay algunas escuelas que dicen que la ilustración de la persona es la conciencia mental y la escuela madhyamika refuta esta idea. Dice que el yo es una mera designación sobre la base de los 5 agregados, que ninguno de ellos es el yo, con la forma, la sensación, la discriminación, los factores formativos y la conciencia. Entonces podemos pensar en la vacuidad, de la vacuidad del maestro, de esta manera. ¿Cuál es la manera más fácil de practicar la bodhicitta? Y también, ¿cómo podemos, por ejemplo, nosotros pensamos mi cuerpo, mi mente, y tenemos la idea de que existe un dueño. El dueño es el yo y los objetos que posee ese yo serían el cuerpo y la mente. Pero, como hemos dicho, hay algunas escuelas que se empeñan en decir que la ilustración de la persona del yo es la conciencia mental. Entonces, si lo buscamos, lo encontramos ahí, en esa conciencia mental. Pero si lo pensamos bien, en realidad es una mera designación mental, nominal. Por eso, también, Chone Lama Rinpoche dice, dependiente es no perder el ser en sí. Surgimiento muestra también el modo mundano.
dependiente significa que no existe por sus propias características, no existe de manera independiente. Y surgimiento significa que existe, que no es un no existente. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la manera más fácil de practicar la bodhicitta? Y de enseñarla a otros. Se puede practicar la bodhicitta con el método de las 7 causas y efecto, o también con la de intercambiarnos con los demás. En el modo de vida de los bodhisattvas explica de la mejor manera cómo generar la bodhicitta. Este es el mejor texto para guiarnos en ello. Por ejemplo, tenemos esta estrofa que dice: si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. Cualquier alegría que haya en este mundo viene de desear que los demás sean felices, y cualquier sufrimiento que haya en este mundo proviene de desear mi propia felicidad. Por eso, yendo de felicidad en felicidad, montado en el caballo de la bodhicitta, que elimina toda pega y fatiga, ¿qué sabio podría desanimarse? Esto es verdad. La bodhicitta la podemos generar con el método de intercambiarnos con los demás, de ponernos en el lugar de los demás, y esto va a hacer que nuestra mente se sienta calmada y satisfecha. En el modo de vida de los bodhisattvas lo encontramos, y este es un texto que se encuentra muy fácilmente y que está traducido a muchos idiomas. Si estudia el modo de vida de los bodhisattvas, allí se explica de una manera muy extensa el método de ponernos en el lugar de los demás, de intercambiarnos con los demás. Yo todos los días pienso en las estrofas de este libro, y un resumen sería este: cualquier alegría que haya en este mundo viene de desear que los demás sean felices, y cualquier sufrimiento que haya en este mundo proviene de desear mi propia felicidad. ¿Hace falta decir más? Los infantiles se ocupan de sí mismos, los munis, los budas, obran por el bien ajeno. Mirad la diferencia entre ellos. Si tenemos un egocentrismo muy grande, nuestra mente cada vez se volverá más estrecha. Si somos más altruistas, nuestra mente se va haciendo más amplia. Al pensar en muchos más, incluir muchos más. En realidad, lo que va a conseguir la bodhicitta no solamente va a ser beneficiar a los demás, sino que nos va a beneficiar a nosotros mismos. Vamos a estar más tranquilos y más felices. Su Santidad, me llamo Jesse Tolma. Sé que tengo que ver a todos como mis hermanos y hermanas, pero si alguien me trata muy mal, es muy rudo conmigo, ¿qué tipo de práctica debería hacer en ese momento para ignorar el mal que me ha hecho y perdonar a esa persona y verla de nuevo como un hermano o una hermana? Eso lo dice también el modo de vida de los bodhisattvas. El enemigo, que es la persona que nos perjudica, es la persona ante la que generamos miedo y enfado. Y si pensamos en esa persona, en realidad esta persona es más digna de amor. Y además nos está beneficiando, porque aunque su motivación no sea beneficiarnos, pero nos beneficia porque podemos practicar la paciencia, el amor y la compasión con esta persona como si fuera un maestro espiritual, porque esta es la persona ante la cual es más difícil practicarlo. Su Santidad, el Dalai Lama, muchísimas gracias por sus enseñanzas. Quería preguntarle, ¿cómo puedo conseguir que mi hijo practique el budismo, donde él vive en Occidente, donde está en contacto con distintas religiones, distintas visiones filosóficas?
Creo que esto sería... Tiene 12 años el hijo. Entonces, esto ayudará también a otros padres en circunstancias semejantes. Es muy importante respetar la libertad de religión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Les podemos dar consejos de budismo y darles libros para leer. Por ejemplo, podemos enseñarle estas enseñanzas que estamos dando ahora. Pero después debemos respetar que los niños y niñas elijan su propia religión. No podemos obligarlos a que sean budistas. Cada uno tiene la libertad de elegir su propia religión. No le podemos decir, es mejor que practiques esta religión. Pero sí que le podemos dar algunos libros, como por ejemplo el modo de vida de los bodhisattvas. Esto es muy importante, que tengan conocimiento sobre el budismo. Pero en cualquier caso, lo más importante es respetar la libertad religiosa de cada persona. No pueden los padres y madres obligar a los hijos a elegir una religión. Esa ha sido la última pregunta. Una ofrenda del mandala a su santidad. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. ¿Qué es? ¿Incienso? A ver, enséñame la caja. You are the source of all happiness and good, all powerful Charanzik dancing Gyatso. Please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo beneficio y felicidad. Poderoso Cheresi Tenzin Gyatso permanece hasta que finalice el samsara. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the lands encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends.
In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Chernzik, Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Chernzik, Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Chernzik, Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Chernzik, Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the ¿Y ahora land qué? encircled by snow mountains, you are the source bien. of all happiness and good. All powerful Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends.